noches. Este es el programa El Basta Ya en la Radio. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos en el 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi. Pueden llamarnos al WhatsApp de la radio 351-805-4329. Se pone a pensar, ¿será que mañana reciba su carta? El sueño me lo dirá. El abuelo despierta temprano, sube la calle pedaleando, la tienda se llena de colores, como en una postal de Tetuán. Sos el viento que me trae bicicletas por el aire. Bicicletas por el aire, carta de abuelo sobre sepia, letra infantil que se despereza. Carta de abuelo sobre sepia, letra infantil que se despereza. Y de un volcán en Pucón, y en su última carta él le dice feliz: cruzaré la montaña para verte, cruzaré la montaña en un pájaro guacamayo. Sos el viento que me trae bicicletas por el aire. Sos el viento que me trae
Hemos escuchado el tema Carta de Abuelo por Georgina Hassan. Y tal como lo habíamos anunciado, esta noche está con nosotros la poeta Silvia Barey. Silvia nació en San Francisco, Córdoba, y vive actualmente en Cerro Azul, Agua de Oro. En poesía ha publicado Que no quiebre el conjuro la palabra, 1992, editorial Alción. De humana condición, en el año 1997, editorial Alción. En el 2004, Cuerpos de Agua, también por editorial Alción, traducido al italiano, editorial Siena en el 2006. La Casa en el Desierto, en el año 2008, también editado por Alción. Plegarias domésticas en Mujeres, Arte y Oficios, con María Teresa Andrueto en el año 2012, editorial Comunicarte. Animal Ciego en el año 2017, también editado por Alción, y Nosotras, Poemas en Diálogo. Sus libros han sido traducidos al francés, ruso, sueco e italiano. Forma parte del consejo de redacción de la revista Palabra de Poetas. Ha recibido el primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes, el premio Universidad y el premio de Cultura Italiana. Detrás de un ventanal por el que entra una luz serena, suave, como un hondo dolor, una conciencia lúcida mira el mundo y dice las cosas por su nombre. Un mundo que es un lugar donde hay muchas puertas y se nos confunden las casas que sospechamos vacías. Una voz que sabe que, después de todo, no es un castigo la soledad, no es tan malo quedarse quieta. Así la poesía de Silvia Barey, así su palabra, una claridad que sube de la herida. Bienvenidos a la poesía que, por la tardecita, enciende el hogar. Bienvenidos a la poesía de Silvia Barey. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Jorge, Eduardo, la gente que nos está apoyando técnicamente, toda la gente de la radio. Gracias por la invitación. Saludos a los oyentes también, porque sin ellos no existiríamos, ¿no es cierto? Seguro. Me parece fantástico este programa porque comentábamos un poco fuera de micrófono que hay poca poesía en la radio. Ha habido programas lindos, importantes en distintas radios, pero siempre quedan como relegados frente a otros programas y seguramente también a los deseos de los oyentes. Así que un placer estar con ustedes. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a arrancar entonces con un puñado de poemas que hayas elegido como en un primer bloque, lo que vos sientas que... Bueno, yo les voy leyendo, ustedes me van diciendo. Voy a leer de mi libro, Nosotras, el poema en diálogo, que es el último libro. Un poema que se llama Barrio de Refugiados y que tiene que ver con una experiencia, un barrio de refugiados afganos que me llevaron a conocer, a dar una vueltita en Suecia, en la ciudad de Uppsala. Uh-huh. Y entonces, fuerte la experiencia, fuerte, y escribí esto. Tiene un epígrafe de John Berger que dice: no rendirse funciona así. Las palabras son más pequeñas que lo que sucede afuera. Hay palabras hormiga, palabras de arena, palabras rotas, escombros, muros, trincheras de palabras sin justicia. Allá están la conmoción y las balas. Muy lejos quedó esa tierra que llamaban patria. Los amigos, los asesinados, los queridos. ¿A qué lugar del mundo iremos? ¿Cómo haremos para volver? Unos chicos juegan a las bolitas en la calle de piedra. Nada recuerdan, aunque de noche en noche gritan contra el miedo. Un jardinero arrastra su carretilla, sus macetas y sus plantas. Recuerda su jardín, su olivar, su tierra arrasada. Un viejo
Dibuja una casa sin ventanas y una niña en la puerta. Recuerda a aquella niña con su carrito y su muñeca. Otro corta una tabla y lo veo rascarse la cabeza. No quiere recordar que un día le dijeron: andate, terrorista, sucio, indeseable, extranjero. Una mujer que parece anciana y tal vez no lo sea, barre despacito las hojas del otoño. Recuerda a su hombre perdido en la guerra. Una muchacha de piel cetrina me dice: hey, en esta lengua que no es la suya, ni la mía. No puedo imaginar qué recuerda. No rendirse funciona así. Las palabras ajenas no sirven para rezar, no sirven para el lamento, no sirven ni siquiera para salvar los nombres. ¿Acaso sirven para conjurar el miedo? En esta mañana de bruma cenicienta instalada en la vereda, en Uppsala, lejos de esa aldea que siempre será la patria, una muchacha engarza lanas de colores, teje y borda como potencia de abrigo y canta nanas como en un santuario para el niño que está por parir, en este suelo, en esta nieve, en este invierno, en este otro amanecer. No rendirse funciona así. ¿Sigo nomás? Sí, por favor. Bueno. Ustedes saben que este libro está todo referido a mujeres, ¿no es cierto? Sí, sí. El último poema, o uno de los últimos, la verdad que ya no me termino de acordar cuál es el último. Se llama Corrie ten Boom. Es una patriota, una militante holandesa de la época de la Segunda Guerra Mundial. No era judía, ni ella ni la familia, y llevaron presos a toda la familia porque albergaban a los judíos. Entonces estuvo en un campo de concentración, toda su familia murió, los ten Boom, todos murieron en ese campo de concentración, desde el abuelo a los sobrinos. Y ella salió y se propuso difundir por el mundo lo que había pasado en ese terrible genocidio. Entonces, y además es muy interesante porque era relojera. Era relojera en los años 40. Tenían una relojería que habían heredado del padre y ahí estaban ella y su hermana. Entonces el poema dice así: arreglabas relojes por los años 40. Armabas y desarmabas cuadrantes, movías agujas y moldeabas engranajes, ajena a las pasiones del cuerpo, a la Europa incendiada, a la Alemania cercando Harlem, porque todo pasaba en otra parte. En el borde del mundo, tu patria pequeña dormía tumbada bajo las estrellas, sin ver, desde el suelo hasta el techo, los cielos de metralla y el dolor que acechaba en el afuera, un camino de tumulto violentado. Entendiste el doble fondo de las cosas, rojo el abismo. Erraste como sonámbula bajo lloviznas heladas, bajo pedazos de muro, bajo cruces en falta, de la comisaría a la cárcel, al tren desolado, al aciago día, al campo de Ravensbrück. El ruido de una carretilla desbordada de piernas y brazos, el ruido de la cabeza al golpear el borde, el llanto de las piedras. La existencia era un crepúsculo despiadado. Escribiste sobre las guerras del mundo. Ay, nuestros niños y su noche temprana. Ay, los gritos que pesan como ladrillos. El hormigón, el frío, los muros, el empeño de los depredadores, el cerco, las púas, los mendrugos y ese humo que estaba siempre en el aire. En tu marcha de otoño escuchaste esqueletos rezar en arameo, cuando la tierra prometida era un extenso rincón desfalleciente, espinas, frío y madrigueras, el enemigo y su hoguera imperdonable. Ese temblor fue revelación de comienzo, y amaneciste devenida en algo o alguien que me sale al paso, alguien como un ángel
que deja en mi boca un beso de mármol, algo como un regazo infinito, como un abrazo. Bueno, cambio de libro y leo algo de Animal Ciego. Animal Ciego está datado con algunas fechas de la historia argentina, algunas bastante trágicas. Voy a leer un poema que se llama 1971 y está dedicado a un amigo. Dice: palabras para la mujer, mejor dicho, a la mujer que lo salvó. Palabras para la mujer que salvó al negro Rascaete, ese es mi amigo. Es una historia, está basado en una historia real, pero poetizada. Escucha, allá para el lado del ferrocarril, repartido, irregular, el ruido de las balas y algo raro, como de bramido que no da tregua, que luego supo eran gases y gritos y el repiqueteo de alguna clase de fusil. Se mira las manos, los dedos agrietados, rojos, un poco doloridos por la humedad y los calambres. Hace frío adentro y afuera de la casa, y ella desea pocas cosas: una estufa, un plato caliente, la vuelta sosegada de su hombre, su olor a lluvia, sus zapatos y la cadena de huesos en la oscuridad ardiente. El golpe, el perro que ladra, un cierto revuelo, le hacen dejar el mate y las costumbres de su cuerpo. En el patio, alguien ensangrentado y mugriento, con los ojos de quien se hunde en el agua, le dice: escóndeme o me matan. Mira el cuerpo oscuro, tratando de desaparecer entre las matas que ya nadie cuida, y no sabe por qué piensa que, al igual que su hermano, este muchacho vive a contrapelo, a contravida. No sabe por qué piensa también que nunca tendrá flores el durazno. Ponete el gorro, agarrá la brocha y la cal, movés escalera, ese tacho. Digo, cuando golpeen, que sos de por aquí, que me ayudás a pintar. No mires cuando retumbe la puerta, no trates de escapar. Nadie me visita, estoy sola, sola de verdad. El vacío dura muchas horas, muchos gestos repetidos: subir, bajar, mirar, rezar, sufrir, callar. Antes de decirle andate, ya no están, toma el 60, de la esquina 20 metros para allá. Tiene tiempo de buscarle un abrigo y de abrazarlo, como se abraza un cuerpo de náufrago, como se abraza el temblor del invierno, como se abraza a quien siempre se va.
escuchar Libertango de y por Astor Piazzolla. Silvia, en una entrevista has dicho: creo que la poesía es la posibilidad de hablar de los dolores profundos de los seres humanos y sobre todo la capacidad de dejar preguntas. Tiremos de ese hilo todo lo que podamos. Tiremos de ese hilo. Me parece que los 3 poemas que leí tienen que ver con esos dolores, ¿no? Uh-huh. Porque aunque están escritos, bueno, en una primera o en una segunda persona, refiriéndose a alguien, en realidad ese dolor de los refugiados, ese dolor de los perseguidos, ese dolor de las mujeres en el mundo, tiene muchas formas de expresarse, por supuesto. La poesía es uno de sus lenguajes. Uh-huh. Yo creo que está la capacidad de dolerse profundamente con el mundo, con los seres humanos que sufren, con los desplazados, con la guerra, con los hambrientos. En fin, nuestro país también ha tenido historias duras y difíciles. Y lo que tiene de bueno la poesía es que se abre a múltiples sentidos. Entonces, por ahí alguien lo puede escuchar como la historia de su vida, por ahí alguien lo puede escuchar como la historia de su pueblo, por ahí alguien lo puede escuchar como algo que está pasando afuera, pero que sin embargo conmueve, ¿no? Claro. Y eso de la capacidad de dejar preguntas tiene que ver también, eso, ¿no? Me parece que a mí que es importante, porque el lenguaje poético nunca es una cosa cerrada o definitiva. Siempre queda como un plus de sentido que no se termina de descifrar, que a otro le va a decir otra cosa. Y entonces esa otra cosa puede ser la pregunta que deja el poema y puede ser respondida de muchas maneras. Y lo completa el otro, si quiere y puede. Lo completa el otro. Yo pienso que siempre quiere y siempre puede, a su modo, con los distintos niveles y posibilidades de lectura, ¿no es cierto? Seguro. Cada uno entiende como entiende. Yo a veces por ahí hablo con distinta gente que me han leído o me escuchan leer, como estamos compartiendo con ustedes, y a veces interpretan cosas que a mí no se me habían ocurrido, no estaban en el germen de ese poema, y sin embargo ese poema lo dice también. Y es hermoso eso, Es ¿no? hermoso, es muy lindo. Claro. Sí. Claro. Sí. Y Silvia, en uno de tus poemarios, se titula Animal Ciego. Sí. Y en una entrevista dijiste que siempre hemos sido animales ciegos. Hablemos un poco de ello. Me parece que es una metáfora que representa a la humanidad desde el principio de la historia. Está en los mitos, está en la tragedia griega, ese hombre que queda parado a la orilla del abismo y que es ciego, no sabe que camina hacia el abismo. Y creo que esa ceguera, esa falta de comprensión del mundo, de comprensión del otro, de posibilidad de abrazo, nos marca como especie. Es terrible el momento que estamos viviendo ahora, pensando en las guerras, pensando en los desplazados, pensando en el planeta, pensando en la Tierra como un organismo vivo, pensando en Gaia, ¿no es cierto? Y bueno, estamos destruyendo todo, somos ciegos, claro. Realmente. Y ahí en un momento vos decís también, hablas de una película de Kurosawa, Ran. Sí. ¿No? Que tiene... en esa película está esa imagen. Después que se han destruido los hermanos peleando entre ellos por esos ejércitos terribles, se pelean los hermanos porque no quieren compartir el reino, ¿no es cierto? Porque la avaricia y la avidez es terrible en el ser humano. La película termina mostrando a un ciego que va caminando con una túnica larga japonesa, con un bastón, pero va directo al abismo. Claro. Es una película muy bella. Sí, muy bella. Igual todo lo de Kurosawa generalmente. Ahora es el diario de hoy. Es el diario de hoy. Es terrible. Claro. ¿La palabra es plural en algún punto, Silvia? La palabra siempre es plural. La palabra es la palabra de todos. Es la palabra de todos. La palabra en sí misma, una sola palabra, implica un diálogo. Si yo digo una sola palabra suelta, suponete que yo diga fuego.
bueno, vos pensás que a lo mejor te estoy pidiendo fuego para prender el cigarrillo, o vos podés pensar que yo estoy gritando que allá se incendió todo. O que alguien está por tirar un tiro. Tal cual, una cosa así, ¿viste? Entonces la palabra siempre es plural, está cargada de sentidos sociales. Y por ahí esa misma palabra a nosotros nos dice una cosa, pero, qué sé yo, no sé por decirte, en México o en Colombia dice otra. Claro. Y hay otras voces, ¿no? Claro. Sí. Es bien interesante. Claro. Pero qué importante eso, ¿no? De la pluralidad, porque es como por ahí lo distinto, ¿no? A lo que se cree que el poeta tiene que estar, que es propio, sino que además vienen muchas voces que lo han sustentado, Un río ¿no? subterráneo. Totalmente, Sí. es un río subterráneo, esa metáfora me gusta. La palabra es un río subterráneo, la poesía es un río subterráneo. Sí. No hay ningún poeta de los mejores, los que más te gusten en lengua española, que haya dicho algo absolutamente original. Sí. Sí ha podido combinarlo, tiene una retórica personal y original, Claro. pero las palabras son de todos. Qué lindo Claro, que es qué eso. bien, Qué qué bueno, hermoso. qué hermoso. Y hablemos de la relación entre la poesía y la memoria. Ujú. ¿Cómo lo ves? Lo veo como un ejercicio de memoria, en el sentido que la poesía y las palabras, ya que hablamos de la palabra, arrastran historia, tienen historia, ¿no? Entonces cuando uno escribe, o cuando los poetas escriben, bueno, los narradores también, escriben con todo un bagaje de historia personal, pero también de historia social, de historia del país, del lugar donde nacieron, las historias que tuvieron. Entonces, sería imposible no tener memoria. ¿Cómo se hace para no tener memoria? Para no sé, sería un lugar blanco, se me ocurre. Exactamente. Una tabla rasa. Una tabla rasa, Claro. tal cual, Sí. cual. Y el poeta rescata, ¿no? Rescata. Seguro, Sí. seguro, porque yo creo que es como una obligación, Sí. la de los escritores, tal vez sea la de todos los artistas, ¿no? De rescatar las voces de otros tiempos y dar voz a la gente de su propio tiempo. Y hasta a las cosas más disímiles. Como ser hay un poeta, Kusano Sinpei, japonés, que escribe La rana que diseccionaron los hermanos Galvani para descubrir la corriente eléctrica, y la hace hablar, Keroque la rana, y le da vida. Y yo digo, qué hermoso, qué compasión, la recreó, ¿no? Y se acordó, el poeta fue y se acordó de esa pobre ranita, y dice la ranita al final, y el cielo de Italia era tan hermoso, dice, y vos decís, wow, lo que es esa memoria emotiva, claro, ¿no? Porque no es la memoria, ¿no? Pasa por el cuerpo. Repetitiva, ¿no? Exacto, claro, seguro. Exacto. Y Roque Dalton dice que para qué escribimos, en el poema para qué escribimos, dice que custodiamos el tiempo que nos toca. Claro, Que esa sería la función. Qué gran la misión. poeta, ¿no? Roque Sí, Dalton, sí. qué gran poeta. Qué gran ¿Cuándo poeta. un poema está terminado para vos, Silvia? Nunca. Se entiende. Porque uno está terminado, Borges lo decía, hay que ponerle punto final y publicarlo. Está terminado cuando está publicado, porque si no, uno lo sigue corrigiendo. Claro. Es así. Yo te decía que había traído unos poemas inéditos, no están publicados todavía, para leerles, y estoy segura que no van a quedar así. Claro. Cuando se me ocurra que pueden ir a un libro, vaya a saber, y seguro que van diferentes de como yo los voy a leer acá. Claro. Sí. Bueno, el tiempo va moviendo, ¿no? Va moviendo, sí, es Sí, cierto. hay que dejar reposar a los poemas, ¿no? Eso, ¿no? A la escritura en general, hay que dejarla reposar, porque cuando uno vuelve sobre ese poema, sobre esa escritura, encuentra un montón de cosas que no funcionan, que están falladas, ¿no? Hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo que leude. Ahí está, tal cual. Vos que tenés un poema sobre las milanesas, bueno, Ah, todos sí. nos entendemos. La verdad de la milanesa. Qué hermoso que hiciste ese poema.
Pero sí, que dejar que pase el tiempo. Por ahí hay una urgencia en los chicos nuevos de publicar así, que sale con fritas, ¿no? Sí, sí, sí. Y se entiende que estén apurados y que quieran Sí. mostrar lo que hacen. Se entiende mucho. Es un tiempo de muchas urgencias. Es un aparte. tiempo de urgencia. Sí, sí. Uno también lo aprende con el tiempo, que Sí. mejor espera un poquito, pero... Sí, Claro. creo que sí. Pero todos los jóvenes poetas están un poco apurados Sí. y quieren que los conozcan y que Claro. los lean y que los Sí. inviten. Y Sí, está sí. bien. Y Está está bien, bien. sí, sí. Seguro, Y seguro. Silvia, ¿para quién se escribe? Ah, qué pregunta, No. qué difícil, ¿no? Mira, en primer lugar se escribe para expresarse uno. Uno necesita decir algo. Ese es el punto de partida. Pero claro, los poemas nunca quedan en uno. Se escribe, no sé, para el mundo, por decirte, para quien Sí. quiera leerlo, para quien se siente Sí, sí. identificado. Escribir es como tirar un poco un barquito de papel al río, ¿no? Sí. Que vaya, y alguien lo va a agarrar. El chico que está en la otra esquina capaz que lo agarra. En algún lugar ven callar. En algún lugar en calle, sí, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Me parece que uno no tiene un destinatario fijo, escribo para las mujeres de no sé qué Claro. cosa. No, Bueno, eso no es así. Claro. Eso es mucho más azaroso y por eso justamente tal vez el desafío es por ahí Claro. más abierto, ¿no? Mejor, porque uno nunca sabe dónde van a ir a parar los poemas. Uno se sorprende. Seguro. Sí. Dice Robert Frost, un poema puede ser trabajado una vez que ha nacido, pero no puede ser obligado a ser. Ujú. Y sí, porque ha nacido, pero por ahí ha nacido un poco frustrado, ¿viste? Por ahí uno no encuentra la forma. Yo borro mucho. Claro, Yo eso te borro queríamos mucho, preguntar. tiro mucho. Arranco unas Sos de- primeras... Arranca y por ahí me doy cuenta que no va. Entonces Sí, mejor... más sacar que agregar, diremos, más de sacar. Soy más de sacar Sí. que de agregar, sí, tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Laura Widner dice, lo leía los otros días en un libro de ella, es traductora ella, y dice, los que escribimos poesías no tenemos un lugar para volver. Una vez escrito un poema, volvemos a estar a la intemperie. Ujú. Dice, el que escribe una novela tiene ahí su casita, recorre las habitaciones ya dispuestas. ¿Qué Tal vez- piensas de eso? Porque hay como que vuelve uno a una intemperie, Claro, ¿no? claro. No la había escuchado esa Sí. idea, es bien interesante. Claro. Tal vez su experiencia de traductora le permite ver esa diferencia, Claro, ¿no? claro, claro. Entre el narrador que puede volver a la casa de las palabras Sí, sí. y el que cuando terminó el poema se quedó como, ¿y acá se me acabó? ¿Cómo sigo? ¿O no se acabó y qué hago? ¿no es ¿Y cierto? volverá la poesía? ¿Volverá ¿No la volverá? poesía? Uy, A mí hay veces que me parece que no voy a poder decir nunca más nada. He tenido esa Ha sensación tenido muchas tiempo veces. yermo, así tiempo. Y sí, Sí. y sí. ¿Y cómo Sí. te lleva con esos tiempos? Me llevo mal, pero me llevo mal porque tengo como una cosa que me bulle y que me doy Claro. cuenta que tengo que decirlo, pero me ha pasado que no me salga. O me ha pasado de darme cuenta que lo estoy necesitando, pero tener una actividad terrible, un trabajo terrible, Sí. no encontrar el espacio. La poesía requiere silencio, Sí. requiere dedicación, requiere espacio, requiere amor, y uno a veces no lo puede dar. En mi caso personal me ha pasado que cuando tengo tiempos duros de la vida, me callo totalmente. Sí, claro. Quedo totalmente anonadado. Y después cuando baja la marea, recién empieza algo. Pero cuando la vida... Y sí, a mí me seguro, pasa eso. Seguro, Sí, sí. por Y lo- sí, cada sí. uno. Yo quería hablar un poquito sobre este libro nosotros. Bueno, Poemas en diálogo. sí. Es decir, fue elaborado con otros poetas, ¿no es cierto? Mira, en realidad yo tenía un conjunto de poemas que toman el tema mujer. Entonces estuve pensando convertirlo en un libro, a ver qué forma le iba dando, eso que uno hace con un montón de poemas y después ve cómo los puede armar. Y se me ocurrió que debía llamarse Nosotras, porque hablaba de nosotras, hablan de nosotras los poemas. Pero claro,
cuando dije nosotras me di cuenta que hablaba yo sola, ¿cómo que nosotras? Entonces ahí me surgió esta idea de que cada poema mío vaya acompañado con un poema de alguna poeta argentina. Argentina, viva, contemporánea. Entonces me puse a buscar en los libros de poesía que tengo, en las antologías, en todos los libros que me han regalado, de mujeres poetas argentinas, que hay muchísimas y son fantásticas. Y bueno, cuando iba tomando decisiones... ¿Qué trabajito te toma? Un trabajo, pero hermoso. Sí, pero hermoso. Sí. Por el diálogo. Por eso, Claro. ver con qué dialoga este poema. Sí. Y bueno, y ahí les escribía y les decía, mirá, las que me conocían, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Y las que no me conocían, mirá, soy Silvia Varey, escribo poesía, bla, 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 bla. No tuve un solo no. Qué hermoso. No Oh, tuve qué bueno. un solo no, tuve solo agradecimiento. Y entonces, poemas en diálogo es porque cada poema mío está en diálogo con el de alguna poeta argentina. Y hay una línea que se toca. Hay una Eso, línea. esa fineza, un roce hay ahí. Hay una línea que se toca, hermosa. Claro. y eso que se Une los dos cita, poemas, diremos. que une los dos poemas. Eso que se cita, que está puesto En negrita. en cursiva y en negrita, Sí. es para que vean que es del otro poema, no que yo me lo robé, No, porque no, sería no, el colmo. claro. Sí. Sería el colmo que yo pidiera autorización y después me robara un pedazo del poema. Pero qué hermoso, realmente. Y está dividido en dos partes, la mitad de arena y la mitad de símbolo. Sí. La Contanos un poco mitad de eso. arena es porque, bueno, porque ustedes vieron que en realidad eso está tomado del epígrafe, ¿no es cierto? Sí. Del epígrafe, a ver si lo encuentro el epígrafe. Sí, ahí está el programa. La mitad de arena. Yo lo leí. Nos hicieron mujeres y como tales somos una mitad de símbolo y una mitad de arena. Lucía Carmona, la poeta de La Rioja, ¿no es cierto? Entonces, la mitad de arena, que es la primera parte, son historias como la que leí, por ejemplo, de esta experiencia en el barrio de refugiados, de mujeres comunes y silvestres cuyo nombre no sé, o historias que tienen que ver con mi propia vida. Y la mitad de símbolos, sí, son mujeres que son mujeres fuertes, mujeres de la historia, mujeres que son un símbolo para las otras mujeres, Rigoberta son Menchú, un faro. claro. Claro, empiezo con un poema Estela. Claro, Estela de Carmen. Decir Claro. Estela en Ya Argentina sabemos. es Ya sabemos, Estela, sí, no hay sí. como, no hay por Sí. qué Exactamente. aclarar, ¿no es cierto? Sí, sí. Seguro. Y vos has dicho en un reportaje, al mirar el lenguaje poético desde lo cotidiano, encontramos simplemente el dobladillo. Ah, mirá vos, ¿qué se me habrá ocurrido? ¿No? Me imagino que podía estar hablando de mujeres, artes y oficios, Sí. porque seguramente, porque ahí fíjate que nosotros estamos trabajando en la universidad con el tema de las metáforas de la vida cotidiana. ¿Cómo se construye nuestra vida cotidiana? ¿Cómo hablamos en metáfora todos los días? ¿No es cierto? La verdad de la milanesa. Claro, La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa está en ese libro. Entonces, los poemas tienen todos como título una de estas metáforas de la vida cotidiana. Y a mí me parece que es como dar vuelta a esa metáfora, como dar vuelta a esa palabra y mirarla del otro lado, como decir, con esto también se pueden decir cosas. Claro. La verdad, la milanesa El puede dobladillo, contar la claro. historia de Claro. una mujer que hace milanesa y llora en la cocina de su casa. Claro. Entonces, me parece que eso debe haber querido decir sin estar muy segura. Porque claro, uno también cambia de idea con Sí, el tiempo. sí. Viste que en un poema en el mundo es un pañal. Ah, sí. Vos empezás pensando desde el revés de los días y después ponés, pero pensado de frente, ¿no? Claro, y claro. tiene que ver un poco Tiene que eso, ver ¿no? con lo de dobladillo. Exactamente, Claro, tiene que ver. exactamente. Silvia, ¿cómo conviven en vos la poeta, esta persona que ha sido docente y que además escribís unas crónicas del mundo, de la realidad en un diario de actualidad que realmente a nosotros nos conmueven? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se llevan? ¿Están comunicados? Sí, claro, están comunicados indudablemente. Eso es imposible que no estén comunicados. Por ahí se llevan mal.
Y claro, viste que por ahí uno quiere mucho a alguien y se lleva mal. Sí. Hasta que logra componer, viste, recomponer ese amor. Son como inquilinos adentro de uno. Tal cual, viste. O como con los hijos, que uno los adora, pero bueno. A veces punto suspensivo. Punto suspensivo. Entonces, a mí me parece que son parte de una misma necesidad de expresión, de decir cosas, pero claro, que se manifiesta en distintos lenguajes, en distintas retóricas. Yo no escribo novelas, escribo algún relato corto, como vas a ver ahí en el librito ese que te di, pero en general escribo poesía y ensayo. Ustedes leyeron que tengo un primer premio de ensayo. Sí. Entonces, ahí hay un vaso comunicante que a veces no parece estar y otras veces, como en el caso de la metáfora de la vida cotidiana, son parte de un ensayo, pero pasan a un libro de poemas. Claro. No se puede separar lo que uno es, no se puede dividir en dos, ¿no? Uno no es un esquizofrénico que un buen día hace una cosa y el otro día tira todo y hace otra. Porque quiere dejar de ser poeta y pasa a ser narrador. No es así. Seguro. Creo que no funciona así. Y hemos leído la crónica en Hoy Día Córdoba, la contratapa de los días viernes, creo que escribí. Hermoso. No, depende de los espacios que tenga el diario. Por ahí los miércoles, por ahí los sábados, domingos. Esos son todos temas de actualidad, que a mí me parece que vale la pena reflexionar sobre ellos, ¿viste? Uno sobre la pandemia, yo recuerdo que fue espectacular. Me impresionó mucho. ¿Sí? Silvia, siempre ya cuando vamos cerrando el diálogo hacemos una pregunta que la vamos a hacer, pero ha sido tan claro lo que has leído, pero la vamos a hacer lo mismo, porque hay una posición tuya muy clara. Como ciudadana, ya no como poeta, ¿qué cosas te conmueven, te duelen de la situación actual? La verdad es que uno es ciudadano de su propio entorno, de su lugar chiquito, es ciudadano de su provincia y de su país, es ciudadano del mundo. Y hay, como decimos recién con la escritura, también vasos comunicantes, porque no hay país, no hay provincia, no hay pueblito que esté aislado de lo que pasa afuera. Y yo creo que estos son malos tiempos. Borges decía que todos los hombres dicen que han vivido en malos tiempos, ¿no? Era bien sabio el viejo, pero yo creo que se han empeorado los tiempos, que tenemos muchas dificultades como especie, como humanidad, que dejamos mucho que desear, que hemos destruido mucho, estamos destruyendo mucho. Y entonces, claro, eso es una preocupación cotidiana. No puedo dejar de ver lo que pasa en el mundo, no puedo dejar de preguntar a la gente. Ahora que estuve de viaje, ¿viste? Preguntar a la gente cómo viven esto, cómo viven lo otro, qué miedos tienen, porque es que yo también tengo los mismos miedos. Todos tenemos los mismos miedos. Es como si el mundo se nos hubiera ido de la mano y estuviera en el puñado de gente trastornada. Sí. Uno lo ve cada vez en menos manos y cada vez más. Tal cual, como que estamos como lejos del deseo tan profundo que tenemos todos, porque todo el mundo común y silvestre como nosotros, ¿qué quiere? Vivir tranquilo, estar feliz, vivir en paz, que el que vive en la casa de al lado también tenga todo lo que le falta. Y cada vez vemos que ese deseo se vuelve más utópico cuando en realidad es debería ser parte de nuestra vida cotidiana. Gracias, Silvia, gracias. Muchas gracias. Los ojos con té de manzanilla, las recetas de abuela no suelen fallar, pero estás tan lejano y
envuelto en tu aura, no puedo avanzar. Estás tan lejano, envuelto en tu aura, no puedo avanzar. Solo conozco el refugio de la ternura, las recetas de abuela no suelen fallar, pero tu abrazo se abraza a sí mismo, no me deja pasar tu abrazo. Escuchamos a Georgina Hassan en su tema Té. Bueno, Silvia, un puñado de poemas ya para irnos yendo. Bueno, les voy a leer estos que son inéditos y que yo digo no están terminados, pero bueno, deberán soportarlo. No, me viene bien leerlos, Sí, sí. porque cuando se leen en voz alta uno se da cuenta. Bueno, tengo un grupo de poemas que se llaman Leer, bajo el título Leer, y cada poema habla de un libro, o que yo estoy leyendo o que he leído y está citado en el poema. Entonces, este poema se llama Lejos de Salamina. Se reclina sobre el hombre que sabe, acomoda el edredón y se sienta a su lado, recordando que el hombre que sabe y ahora dormita, le hablaba de Platón, del derecho romano, de los textos de Oxford y de Diógenes Laercio, de las conquistas del César, de Escipión el africano, de la biblioteca de Echeverría y de la Gaceta de Moreno, de ese día que visitaron la posta histórica, llevada por su palabra de amor a Belgrano. Y recuerda que el hombre que sabe quería entender ese proyecto, ese país, ese siglo, esos hombres, ese inmigrante llamado Alessandro, que cruzó el mar sin saber, que trocaba emperadores e imperios por una barbarie que nunca advirtió. Y empieza diciendo al hombre que sabe, asida a su mano que ya no es protección, sino frágil conjunto de huesos, que ha tomado de su biblioteca vidas de los filósofos ilustres y lo abrirá al azar. Y ese hombre que sabe, que están de despedida, asienta y la escucha leer sobre el sabio que gobernó Atenas. Murió en Chipre, dejando a sus familiares estas instrucciones, que llevaran sus huesos a Salamina y los esparcieran sobre la tierra. Y ella sabe, mientras lee para el hombre que sabe, que será la única que habrá de cargar sus huesos, y no irá con ellos a Salamina ni a una tierra allende el mar. Lo dejará acá, en este suelo, en esta patria, en este desolado amor. El libro que cito es Vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, ¿no? Ustedes ven que nombra un inmigrante llamado Alessandro. Ese inmigrante es mi abuelo. No lo conocí, pero se me dio por escribir una especie de álbum familiar y dedicarle unos poemas, que ya no son de leer, son otros diferentes. Entonces les leo de acá uno, si alcanzo dos, si no Sí, estamos. sí. Bueno, ¿Estamos? así es. El primero. El padre de mi padre se coloca un delantal de lona percudida, se inclina sobre la mesa, se saca una tachuela de entre los labios, toma una lesna, un martillo minúsculo y arregla un zapato. Luego le pone un poco de tinta, lo escupe, lo lustra con un trapo viejo y el zapato reluce, casi como nuevo. Cuando vengan a buscarlo ganará 5 pesos, suficiente para el pan de hoy y para ir con la cabeza en alto. ¿Lee un segundo o no? ¿Estamos con tiempo? Segundo. Al atardecer, el padre de mi padre se inclina sobre un surco de la huerta, se demora regando las lechugas, contempla cómo crecen los tomates, se pelea con las hormigas que seguramente arruinarán sus pocas ventas, se entretiene saludando a las gallinas, mientras ella, en la cocina, demora la cena, café con leche y pan de polenta,
y en los almácigos el amor se desviste como una superficie rizada por el viento, como un cerco de arena. El último poema que les voy a leer es un poema en que el personaje, bueno, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto? El personaje es Alejandra Pizarnik, que creo que es el amor de todas las poetas argentinas. El poema se llama La que escribe, está en mi libro Nosotras. Hace de su campamento de palabras un verdadero frente de batalla, mientras escribe para no pensar en el miedo de su miedo, del lado del color o de la pena. Escribe para no ponerse la mano en el corazón, un agujero en la noche súbitamente invadido por un ángel. Escribe en el paisito de nunca jamás, donde se respira un denso olor a incienso, a huesos brillando a camisa en llamas. El paisito donde la nombran Alejandra. Y avisora la victoria lejana, un ancla en lo visible, a la luz de una lamparilla que derrama sobre la página una gota de sangre clara. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Hemos escuchado la canción Lejos de mi ciudad por el cantante español Muerdo. Y queremos anunciar que el próximo programa estará con nosotros el cineasta Alejandro Cosa, cineasta cordobés, y hablaremos sobre la relación entre la literatura y el cine. Silvia, bueno, para despedirnos, ¿cómo te has sentido? ¿Algo que quieres decirnos? Bueno, me he sentido fantástico, perfecto. Estoy muy agradecida de la posibilidad de tener un micrófono, porque esto yo sé que llega a muchísima gente que ni siquiera tiene la menor idea quién soy yo, y eso no importa, ¿no es cierto? Pero mucha gente que quiere escuchar poesía y Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan
con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándote de comprar y no conocen la vida y son esclavos del mal.